Voy a poner la bocina. Ok. Bueno. Todavía no. Hola. Ahí está. Listos. Bueno, gracias por estar aquí en este nuevo ciclo, el primero de Más allá del bien y del mal. Y como siempre iniciamos con José Antonio Valdés Peña. Es un honor tenerlo aquí, siempre pues hace excelentes comentarios y análisis de las películas. Y pues vamos a escucharlos. También están por entrar, hoy están los del Zoom. Bienvenidos a todos. Pues vamos a escuchar a José Antonio, a ver qué nos dice sobre Gracias. Más allá del bien y del mal. Muy bien. Bueno, Pues buenas tardes, buenas noches allá en el Zoom, también que nos están viendo los amigos. Pues acabamos de ver una visión muy insólita de un tema que curiosamente la vez pasada que me tocó comentar, también hablábamos de dos personalidades de Hollywood que eran mundialmente desconocidas. ¿Se acuerdan esta pareja de diseñadores de arte que hicieron créditos, pósters, vestuarios, diseño de imagen, que hicieron muchísimas cosas y que prácticamente nadie los conoce? Bueno, en el caso de James Whale, sí es un personaje muy conocido, sobre todo, pues bueno, ningún fan de cine de horror puede en ningún momento evitar hablar o conocer la obra de James Whale, que, pues bueno, dentro de una época determinada de Hollywood, la carrera de James Whale es muy breve. Realmente son 7 años de hacer cine. Después de esos 7 años se retira y nunca más vuelve a pisar, bueno, no, Hollywood era su casa, pero nunca vuelve a pisar un set de filmación. Y entre esas películas que filmó, pues obviamente están 3 clásicos de lo que conocemos como el ciclo de monstruos de la Universal. Para quienes no sepan cómo se mueve esta historia, bueno, pues en 1930, Carl Laemmle Jr., que es el hijo del dueño de los Universal empezó en 1912 como estudio de cine y se había convertido en un estudio muy poderoso, de los grandes, junto con Warner, la Metro-Goldwyn-Mayer, todos ellos. Cuando muere el padre, Carl Laemmle Jr., como suele suceder con algunos herederos, no tiene la menor idea de cómo hacer negocio con el cine. Entonces se junta, además de la muerte del padre, se junta que comience el cine sonoro. Entonces Hollywood tiene la necesidad de contar con directores que vinieran de una ascendencia teatral para que supieran manejar actores en escena y supiesen manejar diálogos, que eso es algo nuevo para el cine. Entonces, pues Carl Laemmle acaba confiando en que una línea específica de producción sea la que salve a los estudios Universal, además en plena era de la Gran Depresión, que empezó en el 29. Entonces, pues deciden hacer un ciclo de películas de terror y los 2 primeros monstruos que van a tocar van a ser Drácula y Frankenstein. Drácula, pues bueno, se toma una versión teatral de la novela de Bram Stoker, bastante tiesa por cierto, pero donde pues se contrata a un director importantísimo que es Todd Browning, no tanto por Drácula, sino por otra película que aquí hemos pasado muchas veces con Alberto y la hemos comentado, que es Freaks, Fenómenos. Pero bueno, está Todd Browning y para Frankenstein se pide el apoyo de un director de teatro llamado James Whale, que viene de la Gran Bretaña, que ya lleva un buen rato trabajando en Broadway y que se incorpora al cine con Frankenstein. Entonces, pues bueno, mientras Browning resuelve qué hacer con Drácula, él se queda al frente del proyecto de Frankenstein y entonces tiene 2 colaboradores que van a ser importantísimos para esto que en Dioses y Monstruos nos presentan, que fue esa gran aportación estética de James Whale a la película. A ver, en la novela de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley se tomó la libertad de no decirnos cómo es la criatura. Menciona que tiene la piel translúcida, que tiene los ojos amarillentos, es un monstruo impresionante de más de 2 metros, tiene el pelo largo, en algún momento menciona que tiene el pelo largo. Lo que hizo Guillermo del Toro es muy cercano a lo que Mary Shelley dice que es la criatura, pero Mary Shelley se tomó la molestia de decirle a todos los cineastas del mundo: invéntense el Frankenstein que quieran, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en la película que yo proponé originalmente,
pues es un Frankenstein que no tiene empacho alguno en mostrar el cuerpo, porque está hecho de pedazos de cuerpo, pero el cuate es un Adonis, ¿no? Así fue como Paul Morrissey lo inventó. En el caso del Frankenstein de Branagh, bueno, Frankenstein, según Branagh, es un heredero del famoso hombre de Vitruvio de Da Vinci. Pues bueno, todo lo que ustedes ven en Robert De Niro como maquillaje es eso. Pero, pues cuando James Whale recibe la novela de Mary Shelley, dice, ¿cómo creamos al monstruo? No dice ella, pues bueno, vamos a inventarlo. Entonces de él vino esta idea de crear este personaje de una piel grisácea, verdosa, que tuviera los electrodos en el cuello para que literalmente le pasen corriente, ¿no? La cabeza plana, la sutura en la frente donde pues se metía el cerebro. Y también, pues bueno, este personaje que va siempre con un traje oscuro, unos zapatos enormes, y pues también en eso ayudó mucho encontrar a un actor que era de grandes dimensiones físicas, que era Boris Karloff. Boris Karloff, que lo vieron aquí en la película, en esa escena donde el maestro Whale se quiere meter abajo de las piedras para que nadie lo reconozca, y que el fan latoso, ¿verdad?, el Mr. K, le dice, ¿no? Ahí están usted entre sus dos monstruos, y está Elsa Lanchester y está Boris Karloff. Boris Karloff era un actor muy agradecido con la vida. Sí se quejó en algún momento de que él tenía formación shakespeariana, o sea, él de joven hizo Hamlet, Macbeth, hizo Romeos, hizo todos los héroes de Shakespeare, y todo el mundo lo recordamos siempre como este monstruo que vieron ustedes brevemente en pantalla, que en la primera película, en Frankenstein, en 1931, no habla, porque pues no tenía por qué hablar, simplemente tenía que hacer rar, rar. Y cuando vino La novia de Frankenstein, que fue una secuela que pidió la Universal directamente a Karloff y Whale se pusieron de acuerdo y dijeron sí, pero siempre y cuando tengamos libertad creativa de que el monstruo deje de ser monstruo y tenga un lado humano. Entonces ya vieron esas escenas, la película termina con un fragmento de una de las escenas más hermosas de La novia de Frankenstein, cuando la criatura que acaba de ser quemada, casi quemada viva, lo acaban de golpear, la está pasando muy mal, se encuentra con este ermitaño ciego que vive en esta choza, y entonces el hombre tiene, con las notas en la música del Ave María de Schubert, el personaje le ofrece su casa, le ofrece ser su amigo, y el monstruo llora ante nosotros, y con eso la idea del monstruo de Frankenstein se convierte en otra cosa, ¿no? Ya luego lo vemos hablar, ¿vieron esa parte donde le dice friend, good, ¿no? Alone, not good, ¿no? Smoking, good, ¿no? Y bueno, ya conforme la película avanza, pues ya el personaje se suelta hablando casi perfectamente, aunque no del todo. También pues vieron ahí una recreación de Elsa Lanchester. Elsa Lanchester era esposa de otro gran actor inglés que era Charles Laughton, y Elsa Lanchester pues interpreta a la novia de Frankenstein, quien pues tiene este look, este pelo maravilloso con sus rayos pintados en el pelo, este graznido como de ganso que hace el personaje y que fue una aportación de Elsa Lanchester. Y pues vemos ahí en esa reunión en casa de George Cukor, que me permitiré también decirles quién es para la gente que no lo conozca. Pues bueno, ahí se juntan el director y sus dos monstruos, pero ustedes se dieron cuenta que ninguno de los tres está como que pasándola bien. Karloff sí, porque Karloff fue muy agradecido. Karloff siempre dijo, Frankenstein me dio de comer, no tengo por qué ser malagradecido, finalmente hice mi vida, hice mis cosas y ya. Elsa Lanchester tenía un humor muy negro, por eso cuando les están tomando el foto, le dice a Whale, ¿no te encanta ser famoso? Y James Whale está como con cara de, ay, ya me quiero ir, ¿no? Bueno, ¿por qué pasa eso que pasa en la película? ¿Y por qué Elsa Lanchester también es como muy reticente a esta parte de la fama? A ver, por ahí se lo dice Whale al personaje del jardinero, a Booth. Le dice, en esa época podías hacer lo que quisieras dentro de tu casa, pero no afuera, ¿sí? Por ejemplo, James Whale en un momento dado en su vida lo va a hacer, pero en la casa a la que van, el director al que van a su casa es George Cukor. George Cukor es uno también de los grandes autores del cine americano clásico y logró crear una línea de trabajo muy interesante. Dirigió casi siempre películas protagonizadas por mujeres y se convirtió
en el cineasta especialista en dirigir a las grandes actrices de Hollywood, y todas querían trabajar con él. Desde Joan Crawford, que la dirigió varias veces, películas con mujeres protagonistas o con temática femenina. Hay una película bellísima de 1939 que se llama Mujeres, The Women, que es un caso muy raro. La historia es todo parte de un chisme, de lavadero. Un fulano le pone el cuerno a su esposa. La esposa tiene un chorro de amigas. Entre las amigas está la que está corneando, ¿sí? Entonces, pues todas las amigas se organizan para bulear a la que está cuerneando, pero mientras cada una cuenta su historia. Entonces, esa película es única en la historia de Hollywood porque no hay un solo personaje hombre. Los hombres estamos en off. Ahí todo el reparto son mujeres, y cuando va a salir el personaje masculino que provocó todo el desmadre, sale el león de la metro y dice fin, ¿no? O sea, ni un solo hombre sale ahí. Cukor es el director de Mi Bella Dama. Cukor es el director de la segunda, y para mí la mejor versión de Nace una estrella, que es la de Judy Garland con James Mason. Y bueno, el maestro Cukor era el director de Mujeres, así lo ubica en la historia de Hollywood. Pero pues era un hombre muy adinerado, era un hombre que tenía una mansión enorme, y como dice James Whale, los sábados en la noche llegaban muchos chavitos que querían ser estrellas de Hollywood, y pues se armaban unas fiestas dionisíacas por ahí que terminaban muy tarde en el domingo, pues ya con unas mimosas para desayunar. Y bueno, pues el maestro Cukor lo vivía de una manera muy abierta, pero de la casa para adentro. Por ejemplo, ya todo el mundo lo sabe, Cary Grant, el gran actor, la gran estrella de Hollywood, estaba casado con Randolph Scott, uno de los vaqueros del western, pero no podían nunca ir a la entrega del Oscar juntos, ni podían estar juntos en ningún lado, pero en la casa pasaba otra cosa, ¿sí? Elsa Lanchester, la novia de Frankenstein, esposa de Charles Laughton, iban al Oscar, se ganaban Oscars él o ella, llegaban a la casa y él vivía con su pareja y ella vivía con su pareja. Entonces fue una época donde Hollywood se cerró demasiado a esto, y bueno, como no los podían contener, simplemente les decían: ay de ustedes que salga esto al público, porque se les acaba la carrera. Y sí, se acabaron muchas carreras. Otros, pues como Cukor, se la fueron llevando despacito, despacito, y finalmente no pasó absolutamente nada. Ya estas informaciones fueron saliendo muchos años después. Ahora, pues bueno, con toda la equidad de género y todo lo que finalmente se ha logrado, mucho o poco, si Cary Grant estaba casado o no con otro hombre, who cares? O sea, finalmente Cary Grant está en la historia del cine y eso no se lo podemos quitar con nada. Igual el caso de James Whale. James Whale, lo que pasa, y como lo vemos aquí, es que de pronto los directores, hay casos de directores del cine de horror, y aquí hay un caso muy interesante como el de Whale, donde de pronto los personajes se acaban convirtiendo en una extensión del personaje. Por ejemplo, en el caso de Friedrich Murnau, y lo hemos hablado aquí mucho porque me ha tocado comentar Nosferatu como 300 veces, Nosferatu está visto como un ser marginal, no como el ente diabólico que Bram Stoker nos presenta en Drácula, sino como un ser marginal que viene cargando la muerte encima, porque a donde va lleva la peste bubónica, y entonces no puede amar, no puede ser amado, es feo como la chingada, y entonces la pasa muy mal. Cuando vemos la biografía de Murnau, y él, por demostrar abiertamente su homosexualidad desde jovencito, el padre lo expulsa de la familia y lo convierte durante varios años en un ser errante que finalmente encuentra en las comunas artísticas cobijo, y luego filma el primer Drácula de la historia del cine, que es Nosferatu. ¿Qué tanto de Nosferatu tiene Murnau y qué tanto Murnau le puso a Nosferatu de sentirse un personaje marginado? Bueno, Whale tenía un problema muy serio. Cuando fue contratado por la Universal para dirigir Frankenstein, el tipo aseguraba que venía de una línea de aristócratas ingleses que se remontaban a los tiempos de Guillermo el Conquistador. Entonces, bueno, nadie preguntó, no había currículum vitae, ¿no? Ah, no, pues sí, qué padre, un aristócrata. Y claro, siempre, así como vieron que Ian McKellen está impecable toda la película,
incluso se suicida impecable, cuando está muerto en la piscina, está impecable, está como para ir a la entrega de los Óscares. Pues el tipo fue creando una personalidad que no existía. Realmente James Whale venía de una clase obrera muy fregada inglesa, donde murieron el chorro de hermanos por hambre, donde el padre era un macho terrible que no va en ningún momento a temblarle la mano para correr a su hijo cuando descubre que es homosexual. Y finalmente James Whale tiene que empezar a hacer una carrera en el diseño gráfico, en el diseño publicitario, luego pasó al teatro, se volvió escenógrafo y fue poco a poco elevándose hasta ser director teatral, y de ahí va a venir Hollywood. Finalmente la invitación a Hollywood va a venir, pero él asumía una identidad que no era la suya. Punto número 1. Vivió, después de su retiro muy temprano en 1937-38, Whale vivió en una mansión donde efectivamente había Cézannes, había Gauguins, había Renoirs, o sea, había invertido mucho de su lana en tener colecciones de arte, y el tipo era refinadísimo. Tenía a su pareja, que era un productor llamado David Lesser, que pues ese se tenía que cuidar más porque era un hombre de los que manejaban proyectos. Entonces, en un momento dado, como pareja tronaron, y James Whale, los últimos años de su vida, más o menos de los 40 en adelante, James Whale empieza a entrar en una espiral muy, muy triste de degradación física, moral, se empezó a meter droga, empezó a beber muchísimo, construyó una piscina en la casa, sabiendo cuando David, su pareja, se enteró, su expareja se enteró, ¿por qué estás haciendo una piscina si tú no sabes nadar y te dan miedo las piscinas? ¿Saben para qué era la piscina? Para hacer las fiestas de chavitos, específicamente para eso. Él no se metía, dice, no, yo hago la piscina pero no me voy a meter, otros se van a meter. Y sí, y también era el mismo sentido de las fiestas de Cúcor. Hasta el domingo a las 6 de la tarde se iba el último invitado, pero claro, cuando haces eso y tienes más de 50, pues ya te empieza a cobrar factura el cuerpo. Entonces vino un infarto, vino otro infarto y luego una embolia, que finalmente dejaron a Whale en una pésima condición física. Sí seguía saliendo, sí seguía apareciendo, lo entrevistaba a medio mundo, sobre todo sobre las películas de Frankenstein, y acerca de su muerte, pues bueno, es una muerte tipo Sunset Boulevard, ¿no? Un día aparece su cuerpo en la piscina, en esa piscina en la que él nunca se iba a meter, ahí apareció, y durante muchas décadas, por lo menos 30 años, el misterio de la muerte de James Whale tenía que ver con un asesinato, sobre todo por algo. Tenía un golpe muy fuerte en la frente, el cuerpo tenía un golpe muy notorio en la frente. Resulta que su pareja, temiendo alguna represalia o temiendo algún problema, se llevó la nota de suicidio que estaba en la recámara, y durante 30 años este personaje se la guardó. Cuando él estaba próximo a morir, finalmente la carta fue publicada, se supo que la muerte de James Whale fue un accidente, ya se dieron cuenta de que el golpe fue de que cuando se aventó a la piscina, se aventó por la parte baja y se pegó cuando se aventó. Entonces quedó inconsciente, se va hacia la parte más baja y se ahoga, ¿no? Entonces así fue la muerte de James Whale. Durante años se dijo lo asesinaron, alguien lo mató seguramente, algún fan loco o algo por el estilo. No, fue completamente un suicidio de un hombre que iba perdiendo facultades mentales, artísticas. La embolia le dejó sin la posibilidad de pintar, y eso era algo esencial para él, y finalmente James Whale muere en 1957. Ahora, James Whale era también el monstruo de Frankenstein, ¿sí? O sea, durante la película, como van armando la trama, él dice muchas cosas donde también él se sentía un monstruo, él se sentía una criatura. Claro, el no poder expresar este amor hacia el gran amor de su vida, que se quedó atorado en un alambre de púas en la Primera Guerra Mundial, el trauma que significó la Primera Guerra Mundial para toda una generación, está expresado aquí. Entonces viene un escritor que se llama Christopher Bram, que es un especialista en figuras de la comunidad LGBT importantes de la historia de los Estados Unidos, en la política, en la literatura, en el cine, y viene esta novela que se llama El padre de Frankenstein. Así la pueden encontrar, está en Amazon,
está incluso traducida al español, El padre de Frankenstein. Y entonces, para darle un sentido narrativo a la historia de James Whale, que prácticamente fue un señor que en los últimos años de su vida la pasó solito en esa enorme mansión, pues Christopher Bram crea a estos dos personajes. Esta ama de llaves maravillosa que interpreta Lynn Redgrave, que si se fijan bien, es como el jorobado en las películas de Frankenstein, el asistente, ¿no? Igor o como se llame. Hay un diálogo de repente de Lynn Redgrave, que además camina de repente así, ¿no? Y tiene un acento como el de Bela Lugosi, también así tipo del centro de Europa, Europa del Este, ¿no? De repente dice, "The master is calling", el amo me llama, como dice el jorobado en las películas, ¿no? Entonces, ese personaje es bellísimo porque es, pues vaya, una mujer que le ha ganado cariño a este hombre, a este viejo, que fue una celebridad de Hollywood y que ahora está tan disminuido, le recrimina sus aventuras sexuales, ¿no? Cuando le dice a Booth, ¿no? Que le dice, me dijo el padre que se va a condenar por todo eso que está haciendo con esos muchachitos, ¿no? Pero al mismo tiempo ella lleva el tecito y lleva todo para las, ¿no? Sobre todo, bueno, el inicio con la famosa entrevista con el fan, que le dice, bueno, yo te voy contestando, pero es de prenda, ¿no? Entonces, a ver, eso te va a costar los calcetines, esto te va a costar, ¿no? Y bueno, pues obviamente era con otros fines, ¿no? Pero me encanta ese personaje de Lynn Redgrave, de Hannah, y creó al personaje de Clifton Booth, que hace Brendan Fraser, para tener como este último personaje que entra al mundo de James Whale y que finalmente va a lograr esta catarsis de un personaje que, si bien hay esa escena entre los dos cuando de pronto parece que lo va a violar y que de pronto realmente sale lo que quiere James Whale, mátame. Dice, ¿qué? Cuando fuiste a la guerra no viste un compañero herido o un enemigo herido y no quisiste matarlo, mátame. ¿Sí? Hay este momento como de Eros y Tánatos, ¿no? Primero es como una violación y luego al final es mátame, por favor, ya no soporto esta vida. Y Clifton, pues es un personaje que va entrando a un mundo al que no pertenece y que va mostrando también esas visiones de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, el mundo del personaje de Brendan Fraser es un mundo de bares baratos, el cuate es jardinero, obviamente tiene un nivel educativo y un nivel de clase sumamente inferior a Whale. Whale de repente lo trata como su boy toy, es como su sugar, ¿no? De repente ahí medio se da a entender eso, pero lo que quiere James Whale, pues es lo que quería el personaje de aquella película maravillosa de Abbas Kiarostami que se llama El sabor de la cereza, ¿no? O sea, no me puedo matar, ayúdame a morir. Y él está buscando la persona idónea y la encuentra en este joven que finalmente, dentro de lo bruto que es, en todo el sentido de la palabra, tiene la sensibilidad para acercarse a Whale, e incluso hacia el final de la película, cuando llora con él, cuando los dos lloran uno frente a otro, comprenderse y entender que el gran amor de la vida de James Whale terminó en aquella alambrada de púas en Alemania, que él finalmente está muriendo lentamente y que, pues bueno, sus grandes aportaciones al cine de terror que hizo, que son Frankenstein, La novia de Frankenstein y El hombre invisible, entre otras más, son aportaciones que él hizo muy en su personalidad. Él tenía un sentido del humor muy macabro, él le da humanidad al monstruo, pero él también era el monstruo, era la criatura de Frankenstein. Una criatura que buscaba, como ya nos lo puso Guillermo del Toro, ¿no? Buscaba el entendimiento, buscaba la empatía, buscaba una paternidad. Y aquí la figura del padre es sumamente terrible para Whale. De hecho, hay estos fantasmas, en el guión hay estos fantasmas, estos recuerdos que va teniendo James Whale como flashazos y que llega a lastimarlo tanto que de repente le provocan crisis, ¿no? Y bueno, Ian McKellen hace un papel fantástico como James Whale. La película obtuvo un Oscar en su momento, el Oscar de Mejor Guión Adaptado por la novela de Christopher Bram. Él estuvo nominado al Oscar, le ganó Roberto Benigni por La vida es bella, que bueno, yo sé que tiene muchos fans, pero esto es otra cosa, ¿no? O sea, esto es una actuación realmente además un hombre que también, hay que decirlo, Ian McKellen también ha sido una de las grandes banderas de la comunidad LGBT en Inglaterra desde los años 60, entonces bueno, obviamente para él James Whale significa muchas cosas, ¿no?
Y bueno, vimos las otras caras de Hollywood, vemos la otra cara de Estados Unidos, vemos este final donde pues ya pasaron los años, ahora él es papá de un niño que ve la novia de Frankenstein en la tele, al niño le gusta la película, que finalmente eso es algo que también Whale está pensando cómo va a suceder, o sea, él se va a ir y sus películas, ¿qué va a pasar con ellas? Pues bueno, no solamente pasa mucho, les decía yo al principio de la sesión, el diseño de Whale, de la criatura, es el diseño de Frankenstein durante el resto de la humanidad. Ese es Frankenstein para todos nosotros, por más que haya otras interpretaciones. Entonces vemos a este niño viendo el cine en la televisión, el papá va a sacar la basura antes de que llueva, de repente viene la tormenta y entonces él empieza a caminar como ese monstruo que camina en la película, ¿no? O sea, también él en cierto sentido es un monstruo traumatizado por muchas cosas. La película habla de traumas, uno tras otro, de alguien que logró crear un sello del cine de horror muy particular, que se tuvo que retirar por presiones. No fueron presiones de ninguna forma por su homosexualidad. Hubo un problema muy serio con una película que se llama Coming Back, que era una película de denuncia contra el nazismo en 1937. Universal ya tenía todo listo para estrenarla y entonces vino un cable del ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, exigiendo que la película se detuviera o se reeditara para que no se tocara el tema del nazismo. Y claro, como había una presión económica, porque finalmente Estados Unidos, acuérdense, Estados Unidos exhibió cine de Hollywood en la Alemania nazi hasta que vino el ataque a Pearl Harbor. Claro que había intereses económicos y cinematográficos con los nazis, entonces reeditan la película sin Whale, la vuelven una comedia y Whale no solamente renuncia a la Universal, no vuelve a hacer cine a partir de ese momento. Entonces él mismo se acaba clavando en su propio ataúd el resto de su vida, prácticamente 20 años. James Whale estuvo en un congelador donde él mismo se fue a meter. Entonces, ¿qué tanto había de él en el monstruo? ¿Qué tanto ese Frankenstein, que para muchos era, como dicen en la película cuando están viendo las películas de Whale, oye, ¿es de terror o es de risa? ¿No? No es ni terror ni risa, hay una poesía dentro de esas imágenes. Hay un gran sentido de humanidad, hay una necesidad de contar una historia que va más allá de los propios monstruos. Pero la película, precisamente el título de Dioses y Monstruos, tiene que ver con, pues bueno, el dios de la creación artística que es James Whale y el monstruo que guarda dentro. Y creo que también habla mucho de la condición humana. El dios que crea y el monstruo que destruye, y en el caso de James Whale, pues hubo un momento en que el peso del monstruo fue demasiado y finalmente James Whale decide quitarse la vida en 1957. Entonces, esta película pues es un gran homenaje al creador de Frankenstein. Si bien Mary Shelley fue quien nos lo deja en la historia de la cultura popular, James Whale crea la gran imagen de Frankenstein y crea todo un estilo de cine de horror donde el horror deja de ser de sustos baratos y se acaba convirtiendo en un horror que llega a ser una obra de arte. Si no han visto o tienen muchos años que no ven Frankenstein y la novia de Frankenstein, hágalo, no les va a llevar más de 2 horas y media. Las dos películas son muy cortitas, pero bueno, sobre todo la novia de Frankenstein es extraordinaria, es una película que rebasa por mucho la original y que tiene un sentido de humanidad y una belleza plástica enorme. Así que bueno, pues ahí está la invitación. Yo digo que esta película es una película llave, si quieren conocer más de James Whale, más de toda esta etapa, pues bueno, hay muchos libros, hay muchas películas, hay documentales, hay mucho construido a través de Whale y desde luego la novela El padre de Frankenstein, que es de Christopher Bram y que también es muy interesante poder acercarse a ella. ¿Sale? Bueno, pues si quieren, con esto abrimos conversación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pepe. Gracias. Como siempre nos ves aquí en cátedra. Gracias. Y mucha tarea, tanto para ver cine como para las novelas que nos estás recomendando. Sí. Y bueno, vamos a escuchar sus comentarios. De la película hay una escena cuando está frente a un espejo. Sí.
que esa yo creo que está tomada de la primera versión de Frankenstein, la de Thomas Alvense. Ah, sí. Donde el Frankenstein, que es más como tú lo describes, como más monstruoso, sí. Se ve al espejo y su reflejo hace que se destruya. Así es. ¿No? Pero bueno, la película, el tema, ¿no? Dioses y monstruos, pues ahora sí que es como para pensar dónde están los monstruos, quiénes son los verdaderos monstruos, ¿no? Claro. Porque, pues todas estas versiones de Frankenstein, incluso la de Guillermo del Toro, ¿no? Uh-huh. Uno la ve y uno acaba queriendo al personaje de Frankenstein, despierta mucho afecto, además de que el tipo está bastante galán, ¿no? Sí, claro, es guapo, es un Frankenstein guapo. Sí. El candidato, pues yo creo que ahora a ganar el Oscar, posiblemente. Pero bueno, esta cuestión de los dioses y monstruos, ¿no? Es como dónde están los monstruos, quiénes son los dioses, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la idea del mal, ¿no? Que no siempre los verdaderos malditos se dejan ver, ¿no? Uh-huh. Tú hablabas del tema de la guerra, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que ahí es donde se presentan esas verdaderas monstruosidades, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo lo que sucede también ahí detrás de Hollywood, ¿no? Claro. Bueno, pues no sé, ¿quién quiere levantar la mano? Hoy. A ver, allá. A ver. Primero, después Cuca. Ok. Ah, perfecto. Adelante. Una para acá. Adelante. Adelante. Sí. Pues buenas noches, muchísimas gracias por toda esta explicación, información y análisis. Y yo lo que rescato es el tema de la guerra, o sea, cómo la guerra ha impactado a los dos personajes. Uno porque participó y vio todos los estragos y quedó profundamente marcado, ¿no? Y marcado en todos los sentidos, en ver toda esa destrucción y también en ver a su enamorado, ¿no? Morir y se convierte en su fantasma y en su acompañante permanente, ¿no? Y por el otro lado, este joven, la frustración de no haber ingresado a la guerra que le heredaba del padre, ¿no? El padre tampoco lo logró. Entonces creo que eran como los polos, ¿no? Es decir, uno frustrado por lo que vio y lo que vivió, y el otro frustrado porque no pudo ingresar, igual que el padre, ¿no? Y el padre también, ambos padres ejercieron una influencia de lo más desastrosa para ellos, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a Virginia Woolf, ¿no? A Virginia Woolf, que al sentir que estaba perdiendo sus capacidades y que sentía que se iba a volver loca o iba a terminar loca, prefiere morirse, ¿no? Y llena sus bolsas del abrigo de piedras y se va al río, ¿no? Este personaje, Wayne, que jamás nadó, ¿no? Como que tenía proyectada esa piscina, aparte de para las orgías, ¿no? Quizá para su final. ¿También? Pues muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de Mary Shelley, que ya la sacamos aquí a colación, obviamente, Mary Shelley también se sentía un monstruo. O sea, cuando nace, la madre muere a los 2 días de que ella nació, y entonces el padre, hiperintelectual que participó en la redacción de la Carta de los Derechos del Hombre, le va a decir, por tu culpa murió tu madre, y entonces hay primer ladrillo para Mary Shelley. Y luego viene la publicación de Frankenstein y sale a nombre de su marido, que es Percy Shelley, y el padre no hace nada, segundo ladrillo para Mary Shelley. A Mary Shelley se le muere todo el mundo alrededor, marido, amigos, cuates, hijos, los bebés. Entonces, claro, pues Mary Shelley era un monstruo también. Entonces, como las figuras paternas, como el señor Goodwin, o el padre de James Whale, o el padre de Clayton, acaban siendo pues estos pesos que finalmente convierten a los hijos en monstruos, ¿no? Ahora, no confundir esta película con una maravillosa película rusa que también algún día pasaste, que se llama De monstruos y de dioses, sí, que es la del manicomio. Sí. Esa es otra película, ¿no? Porque de repente la gente las llegaba a confundir. Esa es otra película padrísima, loquísima también. Esta es sobre James Whale. Pero sí, también Mary Shelley se sentía un monstruo,
y en buena forma ese monstruo que vemos en su historia es eso, ¿no? Un monstruo rechazado por el padre, un monstruo que se venga del padre. En la novela recuerden que el monstruo tiene una calidad vengativa terrible, sobre todo cuando le niega a su compañera, cuando le exige, le dice, a ver, ahí muere, ya no me quisiste, me rechazaste, perfecto, créame una compañera y nos vamos a alargar lo más lejos posible y te dejamos en paz. Pero cuando a Víctor se le ocurre que pueden fecundar una nueva raza de monstruos, destruye a la compañera y entonces la criatura le dice, en ese último encuentro que tienen antes de la tragedia, le dice, tú me niegas mi noche de bodas, yo voy a estar en la tuya. Y en esa noche de bodas le arranca el corazón a Elizabeth y empiezan a perseguirse hasta el fin del mundo, literalmente padre e hijo, o sea, padre y monstruo, ¿sí? Y bueno, los hijos, los monstruos que creamos, etcétera, 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 ¿no? Sí, que Mary Shelley también era Frankenstein. Claro. ¿No? Porque quería revivir a esa madre muerta. Vencer a la muerte. Que ella sentía claro. que había sido la causa de su muerte. Claro. De hecho, de niña se la pasaba en el panteón. Sí. Ahí dicen que ella aprendió a leer leyendo las criptas. Las criptas. Sí. ¿No? Y bueno, esto que decía Patricia es muy interesante porque de alguna manera el personaje John Wayne decide que este hombre tan atractivo sea el que lo ejecute, ¿no? Es decir, como fundándole el lugar como algo divino, ¿no? Claro. Era como su Dios, ¿no? Entonces Exacto. es como una cosa muy erótica y que tal vez cae dentro del tema del romanticismo, ¿no? Sí. Viene toda esta novela de Frankenstein. Y del gótico, o sea, por ejemplo, cuando la escena de la casi violación, que antes de que consumar el acto, sea lo que sea, le pone la máscara de gas. Y obviamente le está poniendo la máscara de gas para volver a evocar al muerto en un cuerpo vivo. Entonces también hay estas ideas de necrofilia que Frankenstein obviamente toca, ¿no? Sí. Sí, claro. Aunque los muertos aparecían ahí como muy limpiecitos, todos. Como Sí, muy sí, bonitos, no están hechos pomada como otras películas. Adelante. Sí. Adelante. Muchas gracias, Salvador, Gracias. porque aprende uno mucho y además qué memoria tienes, caballo. Saber todo así, sin ver ni un papelito. Bueno, a mí me impactó la película desde que veo al personaje, porque es un señor muy grande, pero de una belleza extraordinaria. Los ojos, o sea, le toman mucho la cara y es una belleza. No importa la edad, la vestimenta, la pulcritud, la elegancia, todo eso me quedó fascinada. Y el trato, bueno, ahí está. Ahora el muchacho, el jardinero, un galán, un cuerpazo, una altura, pero muy inocente y muy falto de vivencias. Sin embargo, pues le atrae mucho el señor tan grande. Y el otro punto que me impactó mucho, Ana está enamorada de él y se ve al final que lo besa como amante, no como mamá, como amante, porque se enamora de él porque es muy fino, y porque dice las verdades, pero las dice de una manera muy sutil, muy elegante. Entonces, la película en sí es muy divertida, nos reímos mucho, tú lo viste, y entonces es una gran película. Y pues muchas gracias a los dos, gracias y a todo el público. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Adelante, Juan Manuel. Luego acá, ¿no? Sí. Adelante. Gracias y pues muchas felicidades, es impresionante. Gracias. La memoria, el no dejarte imponer por la casa llena, pues bueno. Yo recordé la pintura de Edward Hopper, que es mi famoso pintor de las escenas cotidianas norteamericanas, y es famoso por la soledad, ¿no? Por retratar la soledad, y ambos personajes me dan esa sensación de ser dos seres muy solitarios y que se encuentran, y por lo tanto creo que la película admitiría cierta interpretación, ciertas lecturas de la amistad, cómo se va construyendo la amistad. Incluso, como a mí me gusta mucho el tema del amor y la amistad, y pues he escrito mucho sobre ello,
Creo que hay una frase de este hombre Montaigne, el famoso creador del ensayo, que dicen que es el creador del ensayo. Dicen que él comenta que el mejor matrimonio sigue las formas de la amistad. Y precisamente a propósito de lo que decía Cuca, ese diálogo donde dice Whale respecto de la señora, el personaje de Hannah, después de muchos años cree que uno está casado con ellos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces creo que ahí se replica muy bien esta frase de Montaigne, porque la amistad entre ellos dos es verdaderamente entrañable, como eventualmente se va a convertir entrañable la amistad entre el personaje de Fraser y Whale, ¿no? Y anoté varias cosas, ya ni yo entiendo aquí mis garabatos, pero bueno, para no robar mucho tiempo, qué interesante que esta escena final es el escenario perfecto, y de hecho lo comentan, ¿no? Donde está lloviendo y está oscuro y hay truenos, y es esa famosa escena que se nos quedó ya todos grabados, así como la imagen de Frankenstein de su nacimiento, ¿no? Entonces, de alguna forma se dan vida y muerte, porque el personaje de Fraser parecería que es un típico norteamericano condenado a una vida anónima, como triste, y gracias a la vida que le fecunda a través de las experiencias, a través de las reflexiones que intercambian, a través de esa amistad, se transforma su vida y se salva. Creo que al final ahí hay un tema de la salvación, como a su vez creo que Whale, de una manera muy estoica, elige su muerte, y también allí en esa muerte hay una especie de renacer. Claro. Bueno, eso es lo que yo quería comentar, y felicitarte nuevamente por Muchas gracias. Hay algo también muy importante que también se ve, por ejemplo, en La Sangre Fría de Truman Capote, que lo comenta Truman Capote cuando él entrevista al asesino, a Perry Hickok, y que tienen estos encuentros uno tras otro. Dice Truman Capote, bueno, era entrevistar a un asesino y lo tengo enfrente, y también él se enamora del asesino, si se acuerdan, pero hay algo importante. Dice, yo de repente platicaba con este asesino y me ponía a pensar, ¿y qué tal si la vida me hubiera llevado a convertirme en lo que él es? Y la vida lo hubiera convertido en lo que yo soy. Dice, eso es muy aterrador pensarlo. También aquí está pensado ese plano, o sea, finalmente el jardinero sin educación, bruto, X en la vida, de repente entra a este mundo de un señor riquísimo que lo lleva a la casa de George Cukor y que Elizabeth Taylor anda corriendo por ahí. Es otro mundo, es otra idea de vida, pero también dentro de que obviamente a James Whale le gusta el joven, físicamente y por todo lo que representa, también James Whale como que piensa, si yo hubiera seguido los pasos de ese padre que yo tenía, hubiera acabado de jardinero y no de director de cine, y en Hollywood. Entonces hay también ese duelo entre los dos personajes de qué tal si yo fuera él, o si la vida me hubiera llevado a ser el otro, que lo pone Truman Capote en La Sangre Fría, y aquí también se ponen Dioses y Monstruos, ¿no? Sí, está esa escena donde está Bones en el sueño, que le está cambiando el cerebro. Esta versión de y el chavo es Frankenstein, el doctor Frankenstein, ¿no? Adelante, por favor. Sí. Bien, buenas noches. Es la primera vez que yo vengo a esta sesión de Cine Club. Más el Gracias a Juan Manuel, que el día de ayer me avisó de que existía este Cine Club y que iniciaba un nuevo ciclo con esta película. Y pues dije, la pasé muy bien. Creo que es una gran película. Sí, la actuación del personaje que hace de juez sobre todo, pero en fin, yo creo que está muy bien llevada la película. Quizás esa relación con el Apolo, este jardinero, ¿no? Muy interesante. Me gustó la película y qué bueno que la vi. No sé, no puedo aportar mucho, pero sí me quedó una insatisfacción. Okay. Que quizás tiene que ver, no sé si me equivoco o no, con cierta pretensión hollywoodense de que haya un final feliz, un final constructivo, un final a fin de cuentas optimista, porque yo sentí que para mí en lo personal
la película termina con el suicidio. Y quizás todavía cuando van la ama de llaves y el jardinero y tratan de hacer algo por él y se dan cuenta que no. Para mí ahí termina la película. ¿Por qué razón? Bueno, porque Joel es el centro, es el pivote de toda la trama. Entonces cuando él muere, pues de alguna forma está terminada la película. Y claro, ese final, si hubiera quedado así, entiendo que sería un final quizás disonante. Digo, porque la muerte siempre es disonante, siempre es algo difícil de soportar. Y en cambio le dan esa continuación que para mí es un poquito artificiosa, porque bueno, pues es la vida en la pequeña, la clase media, la pequeña burguesía, no sé cómo llamarle, ya está casado, ya tiene un hijo, y luego ves la trascendencia de la película, que es un lado constructivo, pero para mí eso ya no, se me hace un añadido, pues, eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero una consideración muy importante, la película no es Hollywood, es producción inglesa, es la BBC. Y están hablando sobre Hollywood, también por eso la visión es tan amarga, tan cruda. Esto no es Hollywood, todo el equipo es inglés, la película se filmó en Hollywood porque pues, se tiene que filmar allí. El único americano es Brendan Fraser y todos sus cuates, todos los demás son ingleses, tal cual. Y finalmente el epílogo, digamos, o sea, yo también estaría de acuerdo, el centro de la película muere, pero el epílogo finalmente, en el caso de alguien como James Whale, porque ya lo habíamos visto en la película antes, cuando él está en su cama con Hannah viendo La novia de Frankenstein y como diciendo, bueno, ¿qué va a ser de mis películas? Finalmente hay una misión que tenemos todos los que amamos y vivimos del cine, que es pasar la estafeta. Entonces, que este personaje, que era un bruto, considerándolo un bruto por parte de Whale, le pueda pasar a su hijo la estafeta de esa magia del cine de James Whale y que al mismo el otro se sienta la criatura, finalmente es hablar de la trascendencia del personaje y no dejarlo sumergido en una piscina como estuvo durante 30 años, que todo el mundo pensó que lo habían asesinado. No sé, es una decisión creativa de Bill Condon de decir, no es un final feliz, es finalmente dar a entender la trascendencia que tiene una personalidad como Whale y que con todas las vicisitudes que lo rodearon, finalmente logra trascender. Y ahora es uno de los directores más respetados de la historia del cine. Pero claro, el tiempo le tiene que dar ese lugar, no se lo va a ganar solo. Pero la perspectiva es una perspectiva no hollywoodense. De hecho, si la película fuese producida en Hollywood, todas esas referencias a las homosexualidades de todo el mundo ni siquiera estarían mencionadas. Es una producción británica, obviamente lo pueden mencionar. Y también, finalmente, Ian McKellen, el propio Bill Condon, que también ha sido una figura muy importante de la comunidad LGBT en Inglaterra, pues estamos hablando de gente que es simbólica. Entonces, que ellos estén, finalmente le va a dar otro sentido al asunto. Y sí, en el caso de un personaje como James Whale, el que haya la trascendencia, finalmente sirve. Él lo convierte en algo vivo, en una entidad vigente, que como todos pues, lo hemos seguido manteniendo en ese nivel, ¿no? Se puede sentir que a lo mejor hay como que la película pudiera ser más complaciente, a lo mejor hacia el final, pero dejarlo sumergido en una piscina tampoco era otra opción, ¿eh? No, o sea, no. En este caso no, porque es alguien creativo. Si fuera un hijo de la chica, o sea, que se quede, pero no, en este caso no. Sí, a mí me parece que es una muerte bella. Sí, claro, muy estética. Que nuevamente muy estética, claro. que tiene que ver otra vez con el tema del romanticismo. Claro. Hay que acordarse que Mary Shelley pues tenía su monstruo, que era Percy Shelley, que la trataba muy mal, le ponía los cuernos hasta con la hermana, ¿no? Porque también tuvo una hija. Que también se murió. Que también se murió. Cuando muere Percy Shelley, que se ahoga muy joven, cuando lo creman, que ella no pudo asistir porque las mujeres no podían asistir a ese ritual, ella se queda con el corazón, literalmente con el corazón, y lo trajo toda su vida. La enterraron con el corazón, entonces en esa tumba hay dos corazones,
ninguna mujer. Sí. Entonces está lo que nos transmite en esta idea del romanticismo es que ese personaje de alguna manera lo mató, se puede decir que lo mató de amor, pero al mismo tiempo es una eutanasia, ¿no? Sí. Es un suicidio, pero al mismo tiempo es una Así es. eutanasia. Así es. Hay una mano acá, Beatriz, luego está Ana Fable y luego Adriana. Si ya son breves, porque Sí, ya. el tiempo avanza. Muchas felicidades, gracias. Y soy una atrevida después de todo lo que tú narras y comentas, de que yo de algún punto de vista, quiero situarme en el mundo actual, que cuando uno dice Hollywood y todos los abusos y demás, como que hago la liga de los actores y gente de la élite o de la aristocracia. Bueno, pero lo que quiero hablar es sobre lo que nos dijiste de que enamorado del jardinero y demás, aunque se le ve muy, como dijéramos, muy ríspido, muy bruto el jardinero, la jardinería, la actividad de la jardinería, lo que tiene son valores muy, muy, muy lindos, que es la perseverancia, que es estar en observación con la naturaleza, es el conocer las flores, las plantas, la tierra, el mundo. Entonces tenía una sensibilidad que no la podía expresar con palabras, pero sí a partir de la belleza de la naturaleza. Y también el decorado que hay, siempre hay presencia en la película de arreglos florales. O sea, no es nada más que cortaran las flores y se las pusieran ahí, sino que están de manera estética puestas ahí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, amable. Muy bien. ¿Quién más? Ana. Ana, pásale. Pues yo no le vi nada de bruto al personaje. No, pero sí como que aparece incluso con una cierta cosa femenina. Sí. Sí. Como una cosa ahí de homosexualidad. la primera vez que él rechaza la idea, pásale, de la homosexualidad de Whale, esa noche se va con una chica y tiene sexo con ella. O sea, él tiene que reafirmar su heterosexualidad después de estar en contacto con una persona homosexual. Salir de su duda. Exactamente. Estás bien. Exactamente. La película me parece que señala una cosa muy dolorosa, porque son dos hombres maltratados y malqueridos por sus padres. Sí. Es el mismo drama de Frankenstein. Así es. Frankenstein es un personaje que no es amado, no les gusta a sus padres, no le gusta a su padre. Como lo mismo pasa con el personaje Whale, que su padre no lo soporta porque es homosexual fundamentalmente, pero él aparece como fascinado por las luces, aterrorizado por los humos de las fábricas. Todo esto que la madre lo regaña porque está como sonseando y apúrate. Él no entra a la normalidad de la frisa. Así es. Y por otro lado está el personaje que le dice que su padre tampoco lo quiso y que para él fue una gran fracaso que no lograra ir a la guerra. Claro. Cuando el personaje Will en algún momento dice se perdió toda una generación. Así es. Y en la película anterior, que ahorita no me acuerdo el nombre, que hacen una reconstrucción de todo con las fotos de jamás llegarán a viejos. La de Peter Jackson. de Peter Jackson. Sí. Esa película narra cómo los chavitos de 14, 15 años inclusive quieren ir a la guerra para salvar a Inglaterra de los nazis, ¿no? Entonces está toda una situación de ir a luchar para salvar a su país y se mueren todos porque como quieren tanto luchar contra los enemigos, aceptan que entren muchachitos, o sea, hay un asesinato. Las guerras son unos asesinatos siempre planeados por intereses económicos, con el pretexto que van a salvar, van a recuperar las santas reliquias, van a por las santas cosas, por la democracia, por no sé qué, pero son, como dice Galeano, todas las guerras han sido y son para robar. Pero el padre está muy enojado de que le falló, no fue a que lo mataran,
Entonces, me gusta mucho que es una película referente a Frankenstein, que habla de la dificultad del padre para aceptar ese hijo, claro, y el dolor del hijo por no haber sido amado por ese padre. Pues sí. Gracias, muchas gracias. Por acá, ¿quién? Adriana. Adriana. Quisiera comentar la estructura visual, la estructura estética, como está montada la película. Un poco más fuerte. Como está montada la película, para dar más intensidad al campo y contra el campo de los diálogos que tienen ellos dos, noté que es con medium close-up de los hombros hacia la cabeza en muchos de las secuencias. Están ellos en sus diálogos, campo y contracampo de Whale y Clayton, y entonces eso como que le da más intensidad a lo que están ellos viviendo en esos momentos. También muy significativo me parece que en el momento que está cuidándose tanto Clayton del trato que tiene con Whale, para reafirmar él también su ser como hombre, finalmente cuando le dice, lo está viendo otra vez una escena muy bella que es el reflejo en la ventana, y él mismo quiere también como el ego, su ego de la belleza que él puede tener y que lo que puede despertarle al personaje que también lo ha cautivado. Joel ha cautivado también a Clayton. Entonces, en ese momento él tiene un quiebre, Clayton, al empezar, se quita la camiseta, se quita lo que trae y se ve y lo reta, digamos, es un reto tanto para Joel como para él mismo, como veme, mírame, me querías retratar así, y aparte hay en su mirada un guiño que se lo hace para sí mismo, pero le hace una mirada de dulzura, como éntrale aquí, como dándole la entrada. Sí, es eso, y también muy significativo de lo que comentabas, en determinado momento cuando le dice Joel a Clayton, ¿tú crees que por algo como que se encuentran las personas? Sí. Eso es muy significativo, sí. Y al final como que cierra con que cambia la expresión de Clayton cuando ya está con su hijo y viéndolo, es ya como una proyección para él, también una extensión de esa vivencia que tuvo con ese gran personaje. Y entonces ahí como que para mí tiene sentido eso que Joel le dice, ¿crees que por algo se encuentra uno con alguien? Y es que ahí ya él lo proyecta después, la trascendencia de eso. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar. Aquí hay programas, si quieren tenerlos. Sí. La próxima semana vamos a tener una excelente película que es Onibaba. La va a comentar Germán Ortega. Ustedes lo han visto aquí varias veces el programa La Dichosa Palabra, también así como con muy erudito, mucha sabiduría también del cine. Pues aquí hay programas los que quieran. ¿Y es otro? Y también si alguien quiere anotar su número o su correo para que les mandemos información personalizada. Pues vamos a dejar que nos respondan. Sí, gracias. Pues ahí está la invitación. Vean todo lo que puedan ver de James Whale y pues bueno, también de Bill Condon, que es un director muy interesante. Años después hizo una película que creo que también ya pasó aquí, que es la de Kinsey, la del sexólogo. No, con Liam Neeson, que es muy buena. Entonces, otro director interesante. Y bueno, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias a todos. Maestro. Si nos ayudan con sus ideas, ponerlas en los siguientes programas. Sí, claro. Gracias.
Hola. Por favor, gracias. Anótamelo. ¿Dónde anotamos el teléfono? En WhatsApp, especialmente en WhatsApp. Ajá, sí, teléfono, Gracias. ¿no? Ok. Préstame tu pluma. Muchas gracias.